Hola, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Eugenia, muchos me conoceréis seguramente porque tengo una cuenta en Instagram que se llama Reina de Copas, que versa alrededor del tarot clásico, la divulgación de su historia, la creatividad alrededor del tarot, tarots de autor también, simbología en general. Y estoy encantada de estar aquí para presentar la ponencia acerca de un oráculo maravilloso, exacto, preciso, con una simbología estupenda, que se llama Oráculo Belín. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras de este primer encuentro de Lenormand y Cartomancia Clásica. Gracias, Laura y Maeva, por darme la oportunidad de presentar esta ponencia que he titulado Oráculo Belín, el oráculo del hilo rojo. Y también felicidades a todos mis compañeros y compañeras y a todos los que os acercáis aquí con la curiosidad, con esa llama encendida, para aprender un poco de otros sistemas quizás no tan conocidos, como es el caso del oráculo Belín. Entonces, sin más dilación, voy a presentar a mi ponencia y ya veréis que la he titulado así, porque parece ser, y a mí me lo parece por lo menos, que tanto al creador de la baraja del oráculo como al divulgador los une un hilo rojo del destino, donde hay varias sincronicidades que me pareció que era como el hilo también conductor de esta ponencia. Aquí tenéis la edición de la Casa Grimmot, que es la edición que yo utilizo, que es la más reconocida. Hay otras ediciones, hay otras, digamos, propuestas del oráculo Belín más modernas, pero yo, que tengo un matiz un poco más clásico, conservo y utilizo la famosa edición de la Casa Grimmot, que no fue la primera editorial, fue la Ducal en 1960, pero Grimmot edita, reedita esta baraja, este oráculo, desde 1961. Tenemos este famoso packaging negro con letras doradas y también el famoso, conocidísimo libro rojo con todos los significados, que también Belín incluye la historia y el trabajo del mago Edmond. Vemos que aquí en el libreto pone Oráculo Belín, juego concebido y dibujado por Edmond hacia 1845, estamos hablando de mitades del siglo XIX, método de interpretación y textos del vidente Belín. El nombre del oráculo no se debe a su creador, que fue el mago Edmond, sino que se debe a Marcel Belín, que fue el que lo trajo a la luz. Los objetivos de esta ponencia realmente son 4, no son 3. Primero, enamoraros. Me gustaría muchísimo que después de escucharme acudierais a estudiar esta baraja y quizás, ¿por qué no?, a incluirla en vuestras consultas o que fuera objeto de estudio por vuestra parte. También, por supuesto, dar a conocer el oráculo, su práctica, destacar la curiosa historia que une a los dos, a creador y a divulgador, y destacar también el lenguaje preciso, también trabajado, toda la simbología, toda la materia prima del mazo. ¿Y qué es el hilo rojo del destino? Pues esta leyenda, ¿no?, según el mito, los dioses atan un cordón rojo alrededor del tobillo o en el dedo meñique, en el caso de la cultura japonesa, de los que han de conocerse o ayudarse en un momento concreto y de una manera determinada. Y he rescatado una frase que me gusta mucho para definir este hilo rojo. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Y aquí tenemos la fotografía del que fue el creador, un famosísimo, muy reconocido vidente que ejerció en la segunda mitad del siglo XIX en París, el mago Edmond. Sabemos que se llamaba Jules Charles Ernest Guildaud,
más conocido como Edmond Guildo, y que nació un 17 de agosto de 1829, aunque algunas biografías dicen que el año de nacimiento fue 2 años antes, en 1827, en la pequeña ciudad de Poilly-sur-Serein. Falleció 51 años más tarde, en 1881, en Chapelle-Villeforêt. Y es considerado, como he dicho antes, uno de los clarividentes más excepcionales que ha dado Francia. Practicó su arte en el París del siglo XIX y su consultorio estaba en el número 30 de la parisina calle Rue Pierre Fontaine. Atención al nombre de la calle porque se repetirá, curiosamente o no, más adelante. Fue el hombre que anunció el exilio de Víctor Hugo y la capitulación de Napoleón III en Sedan. Y sintió toda su vida pasión por su país, por Francia. Muchos personajes públicos y políticos, algunos de los cuales dejaron huella en su época, lo consultaron. Consultaron al mago Edmond. El propio Alejandro Dumas, el escritor famosísimo de Los Tres Mosqueteros, de la Reina Margot y del Conde de Montecristo, fue a visitarle y de hecho el mago Edmond predijo su éxito literario. También predijo el exilio para Víctor Hugo, el escritor Víctor Hugo, que había sido un diputado muy combativo durante la Segunda República, abiertamente opuesto a sus adversarios políticos reaccionarios, se vería muy afectado por esta predicción. Y aquí tenemos a Marcel Belin, que fue el hombre, el visionario, el vidente que lo hizo popular. Belin fue uno de los grandes videntes, pero esta vez del siglo XX, y recibía nada más y nada menos que el apodo del príncipe de los videntes. Nació en el 1924 como Marcel Fouquet, hijo de una familia burguesa. En su juventud, Marcel Belin se apasionó, pero de una manera increíble, por el arte y por las antigüedades, a lo que se quería luego dedicar profesionalmente. Veremos que luego el destino no fue así. Era un ferviente admirador de los libros antiguos. Compraba tratados que, entre otras cosas, trataban sobre esoterismo y espiritualidad. Pero un día encuentra en un viejo granero un libro escrito por Jean de Vigne, un ensayo de la quiromancia moderna. Y este encuentro con este libro, por este escrito, por este ensayo, realmente despierta en él un fervor y se zambulle en la lectura y desarrolla casi una obsesión por todo lo que son las artes adivinatorias. Estudió, de hecho, numerología, astrología, también las cartas del tarot, pero la que fue su verdadera especialidad fue la quiromancia, el arte de leer las manos, y desarrolló realmente un don con esta práctica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marcel Belin cayó enfermo e ingresó en un sanatorio. Y fue allí donde empezó a tener visiones. Cuenta la anécdota, y aquí quiero resaltar realmente este suceso en su vida. Belin, durante este ingreso, empezó a tener un día unos dolores muy intensos en el vientre que no tenían nada que ver, de hecho, con su enfermedad, por el motivo por el que él estaba ingresado. Su intuición le lleva a comprender que su sufrimiento no partía de él, sino que estaba siendo canalizado y que pertenecía a otra persona que estaba ingresada, con el que no tenía un contacto. Avisó al personal médico y efectivamente esa otra persona fue diagnosticada y luego curada de una oclusión intestinal. Y a partir de este episodio, numerosos pacientes fueron a consultarle y empieza a descubrir sus dones, a comprenderlos y a desarrollarlos, a potenciarlos. Pero es a mediados de los años 50 del siglo pasado cuando acepta definitivamente estas altas capacidades y abre un gabinete en el número 45 y aparece otra vez aquí la calle de la misma calle, la Rue Pierre Fontaine en París. La misma calle donde el mago Edmond ejerció muchos años antes. El siglo XIX estamos hablando y ahora estamos hablando del siglo XX. Misma calle para los dos, diferente número.
Aparentemente en este momento decide llamarse Belín. Entonces, estudiando un poco la etimología, Belín nos recuerda a este bell, las campanas. Era como, es como el sonido de las campanas, ¿no? He estudiado también en un canal muy conocido de YouTube, porque en Francia el oráculo se conoce mucho más, hay unos canales de divulgación, sobre todo de un practicante exclusivo del oráculo Belín que se llama Ami Belín, y él dice que la etimología del nombre tiene que ver con dos orígenes. Puede ser el balido de las ovejas que siguen a un maestro, pero a mí me gusta más pensar que realmente el sonido de las campanas, Belín. De hecho, Belín empezó a ser muy reconocido también por sus predicciones. Hay entrevistas publicadas, eso sí, están en francés, en canales de YouTube. Fueron confirmadas también luego. La prensa empezó a hacerse eco de estas predicciones que fueron exactas, como por ejemplo la crisis cardíaca de Eisenhower, la vacuna contra la polio, la muerte de Einstein, el suicidio de Marilyn Monroe y todos los hechos, la revolución y los hechos revolucionarios de mayo del 68. Pero una de las claves que a mí me ha gustado más de su biografía fue la humildad y también la honestidad. Esta honestidad que cuando venía un consultante o una consultante a visitarle, si no tenía nada que decirle, sencillamente le decía eso, que no tenía nada que decirle. Fruto de esta honestidad, a una de esas clientas a la que efectivamente no tenía o no tuvo nada que decirle, esta mujer que se iba a punto de jubilar, le llamó un día y le dijo que, bueno, estaba impresionada realmente por esa honestidad durante la consulta, y le anunció que tenía un baúl lleno de pergaminos antiguos, libros antiguos, que sabía que a él le encantaban. Y Belín parece ser que se negó en un primer momento, aunque luego acudió a ver. Hay una leyenda que dice, pero parece ser que es un mito, que esta mujer avisó a Belín que si no iba, frente a la negativa de él, que si no iba a rescatar o a ver o a mirar ese baúl con esos pergaminos o con esos libros antiguos, lo iba a tirar al fuego, lo iba a tirar, ¿no? Pero realmente las fuentes que yo he visitado, que son más creíbles o más realistas, dice que Belín acudió y quedó realmente asombrado y maravillado por el hallazgo de pergaminos antiguos, libros antiguos, pero sobre todo de dos barajas, y las tenemos aquí: la baraja original del oráculo Belín, diseñada, creada por el mago Edmond, y un tarot también del mismo creador, del mago Edmond, basado en el tarot de Marsella, con estos dibujos tan reconocibles, el tarot Belín. Tengo que decir que he visto a algunas personas practicar con el tarot Belín, pero que es muy difícil encontrarlo, y he visto, por ejemplo, en unas plataformas el precio que se pide por este tarot y son desorbitados. Pero no descarto el hecho de encontrarlo y estudiarlo algún día. De momento nos quedamos con el oráculo Belín. Como he dicho antes, este oráculo Belín, el que luego se llamaría Belín, consta de 53 cartas. Originalmente no eran 53, eran 52, y fue publicado en 1961 por la editorial Grimaud, aunque la edición original data de 1960 por la Ducal. Y luego tenemos este segundo y curioso y maravilloso juego de tarot inspirado en el tarot de Marsella, también en el Eteila, llamado Le Grand Tarot Belín, que comprende la estructura natural de un tarot con 78 cartas numeradas del 0, loco, al 77, que es el 10 de denier o el 10 de oros. Y fue editado por Belín y posteriormente reeditado por la casa J.P. Simon en París. Y por supuesto quiero destacar, ya lo he dicho antes al principio, quiero destacar esta calle
como la misma en la cual ejercieron los dos, el mago Edmond y también Marcel Belin, en épocas diferentes, en tiempos diferentes. Hay una bibliografía también extensa porque Belin publicó libros. De hecho, Marcel Belin fue sacudido por un evento muy trágico, la muerte de su hijo Marcel, que le sumió a él y a su mujer en un profundo dolor, y estuvo 2 años intentando contactar con ese hijo fallecido. Y hay una entrevista que realmente pone los pelos de punta, porque estuvo 2 años intentando contactar con su hijo del otro lado debido al dolor tan profundo que sentía su mujer. Belin es una persona que siempre abogó por una vocación de servicio, es decir, sus dones al servicio de los demás, honestidad, pero también humildad en este servicio. Pero cuando él parece ser que consiguió contactar con su hijo, en una entrevista maravillosa que tiene publicada y que está publicada en YouTube, él explica que esas anotaciones de esas conversaciones con su hijo ya del otro lado permitieron la escritura y la edición de un libro que se llama La Troisième Oreille, o La Tercera Oreja, editado por Robert Laffont en 1975. Es muy conmovedor cómo explica él esta circunstancia y del dolor pasó pues, a tener y a poder contactar con ese hijo fallecido y a permitirle escribir este libro desde una posición de humildad. También Belin era digamos, un servidor clarividente lleno de humanismo que abogaba por la paz del hombre y por el amor. Me ha conmovido bastante escuchar, tenéis la entrevista disponible en YouTube, destacar este valor humanista, empático y honesto con él y con sus consultantes. Y aquí entramos en materia, la prima materia de la baraja. Vemos estas 53 cartas. Las 4 primeras veremos que forman parte de una estructura diferente de los 7 septenarios que configuran el oráculo Belin. Tenemos una carta azul, la carta de la llave del destino que abre el acceso al oráculo, la estrella del hombre y la estrella de la mujer. La carta azul, de hecho, no formaba parte del oráculo original del mago Edmond, sino que la añadió Marcel Belin después. Algunos cartomantes la utilizan, otros no. Yo no la utilizo porque a mí me gusta utilizar, soy así, la baraja original. Pero la carta azul forma parte de la actual edición. Las cartas fuera de la influencia planetaria son esa carta de la llave del destino y los significadores para hombres y para mujer, como es la estrella del hombre y la estrella de la mujer, con esta iconografía egipcia, ¿no? Tan de moda también en el siglo XIX. La estructura se compone después de 7 septenarios, cada uno de ellos bajo la influencia de un planeta. Las 2 luminarias, Sol y Luna, y después los 5 planetas restantes conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que era el último planeta que podíamos ver a simple vista. La estructura de los septenarios es un paraguas muy útil a la hora de leer y aunque no tenemos que saber necesariamente astrología, está y es muy interesante conocer realmente el significado planetario, porque veremos que cada una de las cartas que pertenecen a cada una de las familias planetarias guardan relación con el significado del planeta en cuestión. El atractivo que tiene Belin son esos dibujos sin técnica, aparentemente, ya veremos que no,
hoscos, secos, de aspecto incluso naif, pero que sin embargo contienen un vasto y muy bien trabajado lenguaje simbólico que permite que este oráculo esté dotado de una gran precisión y sobre todo de puntería. ¿Cuál es el desafío de los cartomantes del siglo XXI? Pues es llevar, arrastrar, levantar estos símbolos para contestar a un contexto concreto. No olvidemos que la pregunta siempre en consulta es lo más importante. Y muchas veces dos cartas se contradicen en simbología y pueden dificultar la respuesta. Y este también es el desafío de Belin. La composición de las cartas. Vemos que en cada una de las cartas hay un número de carta arriba a la izquierda, el inset planetario a la familia planetaria a la que pertenece cada carta, el dibujo y la palabra clave. Las cartas de la influencia planetaria. Ya he dicho que son 4, la clave, la llave de acceso a este oráculo, la puerta oracular simbolizada por la llave del destino, esta carta azul que no forma parte del oráculo original y las cartas de los significadores, la estrella de la mujer y la estrella del hombre. Y luego los 7 septenarios, veis aquí la imagen, he puesto las 7 cartas pertenecientes a que inician cada uno de los paraguas bajo la influencia planetaria específica. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, las 2 luminarias, tenemos Mercurio, tenemos a Venus, tenemos a Marte, a Júpiter y por último a Saturno, el señor del karma o el gran maléfico. En la serie del Sol y veremos ahí cómo la estructura de Belin es realmente interesante y es muy fácil aparentemente aprenderlo, luego no tanto practicarlo, porque es como toda la práctica de la cartomancia, pues exige un estudio y una comprensión, pero está dotado de una gran lógica, porque veremos que cada una de las cartas que componen los septenarios tienen relación con el planeta en cuestión al que pertenecen. Vemos, por ejemplo, que el Sol, que es el que inaugura la serie, que es el Sol, ¿no? Es nuestro astro rey, el que nos da la luz, el que nos habla de nuestra individualidad, de nuestro valor solar, ¿no? Y todas las cartas se relacionan con ese valor del Sol. Tenemos la carta de la natividad, la del éxito, la de la elevación, los honores, el pensamiento, la amistad, que nos habla esta carta de la fidelidad, el campo, la ciudad, los regalos. Vemos cómo todas las cartas se relacionan con el inset planetario en cuestión. Vamos a por la serie de la Luna. La serie de la Luna, esta luminaria, el astro que ilumina la noche cambiante, que nos ayuda a entender o no todo el paradigma del inconsciente, que es cambiante, que está llena de misterio, de cambios, pero que también añade un sentido astrológico. Hay una carta aquí que hace referencia a la seguridad, ¿no? En astrología también la carta es aquello con lo que nosotros nos sentimos seguros. Pero estas cartas nos hablan muy bien de todo lo que la luna podría representar, como es la carta de la traición, la de la huida, la salida, la inconstancia, el descubrimiento, el agua, ¿no? Esta conexión con la emoción, los penates, esta carta que representa una torre, que nos habla de la seguridad, de la vida íntima, también la carta de la enfermedad. Aquí la luna ya nos está hablando de otras cosas mucho más contrarias a la luz del sol. La serie de Mercurio, este planeta que nos habla de los mensajes, que es el patrón de comercio, de la comunicación, de los procesos de intercambio, de la mente, de la inteligencia. Y vemos aquí también que todas las cartas pertenecientes a la serie de Mercurio están precisamente hablando de eso, de cambios, de fluctuación, de dinero con la cornucopia, con el cuerno de la abundancia, de la inteligencia, entonces de los procesos de la mente,
del vuelo, la pérdida, también hay pérdidas asociadas a este inset planetario, todo lo que tiene que ver con la empresa, con el tráfico, con el caduceo, ¿no? Con la simbología del caduceo de Hermes y con las noticias. Después tenemos la serie de Venus. ¿Y de qué nos habla Venus? Venus nos habla del amor, de los placeres, de la pasión, de la paz, de la armonía. Y las cartas relacionadas con este inset planetario nos están precisamente indicando esa tonalidad venusina. Tenemos la carta de los placeres, de la paz, de la unión, de la familia, del amor, de la buena mesa, ¿no? De los momentos agradables, de las pasiones. Siempre digo que Belín hay que entenderlo primero por cada uno de los septenarios pertenecientes a cada uno de los planetas y después estudiar la serie en sí. La serie de Marte, ¿qué nos habla Marte? Pues Marte es el dios de la guerra, asociado a la acción, a la autoafirmación, pero también al conflicto, a la destrucción, a la violencia. Y vemos que cada una de las cartas está asociada por ese clima planetario, por ese inset planetario. Tenemos la carta de la maldad o de la malicia, que es una de las cartas más duras. El juicio, el despotismo, los enemigos, las conversaciones, pero las conversaciones activas. Podemos pensar que son conversaciones inflamadas por la pasión, de los chismorreos también. Tenemos aquí el fuego, muy representando a Marte. También no olvidemos que Marte regenta a Aries y es un signo de fuego. Entonces, la pasión del fuego está muy representada en esta familia. Y también el accidente, que nos recuerda esta carta a la iconografía de la carta de la Torre, del tarot de Marsella y del tarot. La serie de Júpiter, el gran benéfico. Júpiter nos habla de la expansión, del apoyo, del renombre, de los regalos, de la protección y de la sabiduría. Y todas las cartas que componen la serie de Júpiter nos está hablando realmente de esto. Pertenecen al clima o pertenecen al significado de este planeta. Con lo cual aquí tenemos apoyo, tenemos belleza, tenemos herencia, una carta que nos remite también al pasado, nos habla de sabiduría, nos habla de renombre, de reconocimiento, también nos habla de la fuerza del azar y nos habla también de la felicidad. Vemos que la corona, el símbolo de la corona, está muy, muy presente en la serie de Júpiter. Y por último, tenemos la serie del gran maléfico Saturno, el último de los planetas visibles a simple vista de nuestro sistema solar, el que marca el límite, el señor del karma, el cronocrátor. Este último planeta marcaba realmente el límite. ¿Y qué nos habla? Nos habla Saturno de todo aquello que nos limita. Sería realmente, digamos que las cartas de Saturno no son precisamente las mejores. Nos habla de infortunio, nos habla de esterilidad, nos habla de fatalidad. También hay una de las cartas que es una de las más bonitas. Yo estoy de acuerdo con una autora de un libro que recomiendo, aunque desgraciadamente solo está en francés, que es Corinne Morel, que tiene un libro acerca de Belín, que dice que la carta de la gracia es una de las más potentes y bonitas y que está en la serie de Saturno. Estoy de acuerdo con ella. Pero si no, el resto de cartas nos recuerda todo aquello que nos limita, todo aquello que es fatal, que es estéril, que provoca retrasos, que limita, que encierra. Entonces, ¿cuáles son estas particularidades del oráculo Belín? Evidentemente, el doble lenguaje simbólico, el planetario, que daría el tono y el acento y la personalidad de la carta y que lo recoge dentro de un paraguas
que hay que conocer, o al menos a mí me gusta aplicar el inset planetario, el clima planetario a la lectura. Por ejemplo, si salen muchas cartas de la misma serie, ese tono planetario, ese inset planetario ya está impregnando la lectura. Muchos cartomantes no utilizan el símbolo del dibujo y la palabra clave, pero no el inset planetario. Yo considero que todo en una carta debe ser entendido y leído, y por lo tanto merece la pena realmente estudiar el significado de estos planetas, porque dan todo un sentido al oráculo, está basado en esa estructura. Las cartas que forman el grupo del Sol, por ejemplo, están todas ellas relacionadas con sus cualidades simbólicas. Sin embargo, las cartas bajo la influencia del maléfico Saturno guardan incluidas sus cualidades también. Por lo tanto, considero muy importante conocer el significado de cada uno de los insets planetarios. Realmente no hace falta estudiar astrología en profundidad, pero sí tener estas nociones cerca y también darnos la oportunidad, si no conocéis astrología, pues daros la oportunidad también de conocer y de abriros una perspectiva hacia el estudio de estos planetas y de sus significados. Como he dicho, no hay muchos cartomantes que utilicen el inset planetario. Yo soy absolutamente partidaria de hacerlo, porque si no nos estaríamos perdiendo una parte indispensable de la estructura de Belín. Luego unos consejos, cómo empezar a estudiar o a practicar un oráculo del que no tenemos conocimiento, pero que nos interesa o que nos empieza a apasionar o que nos llama la atención. Pues como he dicho antes, entender las características de los planetas. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos palabras clave en las cartas. Investigamos la palabra clave, nos ayudará mucho un diccionario, de hecho 2. Un diccionario de símbolos para entender pues, la simbología, la imagen que está dentro de la carta, que ya veremos que nada es casualidad, que el mago Edmond estudió muy mucho y pensó muy mucho, aunque parece que el dibujo es tosco, que está mal dibujado, que no tiene el arte. Cada uno de los dibujos lleva una simbología que merece la pena conocer e investigar. Entonces yo soy partidaria, empecemos por el principio, un buen diccionario para estudiar la palabra clave y así ir ampliando el vocabulario, y un diccionario de símbolos. Por ejemplo, hay coronas presentes en los insets planetarios. Pues, ¿qué es una corona simbólicamente? Diccionario de símbolos, hay muchos y muy buenos, y un diccionario para poder estirar el vocabulario. Recordemos también que las personas que no tenemos dones, entre las cuales me encuentro, el tarot, la cartomancia, el ejercicio del tarot, de la cartomancia en general es comunicación. Cuanto más lenguaje tengamos, cuanto más vocabulario tengamos, cuanto más podamos entender y entendemos un símbolo, seremos capaces de estirar más ese símbolo y de traer con un vocabulario actual esa imagen o ese lenguaje visual y simbólico. Por supuesto, el dibujo es simbólico, no es literal. Luego, muy importante, un diario de lecturas. Empezar poco a poco, quizás no con todos los insets planetarios o quizás no con toda la estructura, aunque yo también soy partidaria de si estudiamos algo, estudio toda la estructura. Pero hay algunos autores que dicen, bueno, pues empezáis primero por la serie del Sol, por la serie de la Luna, entendéis primero lo que es el Sol, lo que es la Luna, vais estudiando las cartas, vais estudiando la palabra clave, vais estudiando el símbolo, pero llevar un diario de lecturas nos permite familiarizarnos con la imagen. La práctica, la cartomancia es práctica, práctica, práctica. Por lo tanto, el diario de lecturas está más que recomendado porque veremos que iremos evolucionando a medida que vayamos practicando, que vayamos leyendo. Podemos empezar por 2 cartas, por 3 cartas, para luego ampliar a lecturas ya con posiciones. O no, o lectura abierta. Luego no correr. Yo creo que el ejercicio de la cartomancia no es correr. Yo soy partidaria y elogio la lentitud. Es decir, primero gateamos, luego nos erguimos, luego caminamos
y luego corremos. Pero correr va en contra del ejercicio y de la práctica de la cartomancia, con lo cual piano, piano, como dicen los italianos, y mucha práctica, práctica, práctica. Y veremos cómo este lenguaje se despliega poco a poco y hace que realmente Belín ofrezca unas lecturas con una puntería extraordinarias. Luego también no olvidarnos nunca del contexto de la pregunta. Nunca. El contexto de la pregunta es del norte. Las cartas contestan a un contexto, a una pregunta determinada y no otra cosa, con lo cual es nuestra brújula para poder contestar. Y ahí también está el desafío. Así que práctica, práctica, práctica. Diario de lecturas, muy recomendado. Os incluyo en este PowerPoint, que podréis tener también a vuestra disposición, la lectura clásica de la Cruz Francesa, que a mí me gusta mucho utilizar y me gusta mucho utilizar con el oráculo Belín, que es conocida, conocidísima, y os dejo aquí, pues si queréis practicar, aquellos que estéis interesados en estudiar este oráculo, en estudiar los septenarios. Es una lectura clásica y típica. Y a mí me gusta mucho en mi diario de lecturas, lo que hice en un primer momento es hacer muchas cruces francesas. Así que os dejo el esquema clásico por si lo queréis practicar. Y también os comparto, porque en el famoso libro rojo de la edición de Grimaud está esta lectura del autor, que es la lectura del nombre. La lectura del nombre se extiende con el mismo número de cartas que letras tiene un nombre. Es decir, si te llamas María, 5 letras, 5 cartas. Cada carta, una letra. Y esto está muy bien, a mí me gusta mucho hacerlo para ver, por ejemplo, qué energías me trae el consultante, qué es lo que impregna ahora mismo su identidad o su energía principal, por supuesto con su permiso. Pero bueno, me ha parecido muy curioso porque normalmente esta lectura no la he visto en ningún sitio, solo la he visto en el libro rojo original y os la quería compartir. Belín dice que si hay un nombre inferior a 3 letras o 4 letras, se dobla el número de cartas por letra. Por ejemplo, Ana tiene 3 letras, pues dispondríamos de 6 cartas. A mí este tipo de lectura en consulta me parece estupenda y me da mucha información acerca de la persona a que consulta. Y normalmente inicio o inauguro con Belín utilizando esta lectura que está propuesta por el autor. Os comparto también una bibliografía que recomiendo. Tenéis en la gran plataforma conocido por todos, Logística, una bibliografía extensa. Tenemos, por ejemplo, el libro de Martina Gabler, El oráculo Belín, que está muy bien y está en español. Tenéis también el oráculo Belín, la formación completa de Zeus Belín, son varios volúmenes. Luego, uno de los libros que más me gusta, que ha sacado recientemente el gran cartomante Serge Pigot, que está en inglés y en francés, desgraciadamente no está en español, titulado Mastering the Oracle Belín, Los secretos del oráculo Belín de Sylvie Steinbach y La pratique de l'oracle Belín de Corinne Morel. Corinne Morel, y este libro en concreto es el que más me gusta aparte del de Serge Pigot. Son 2 libros que se complementan muy, muy, muy bien en el estudio de este oráculo. Para finalizar, os dejo mi correo electrónico, reinadecopas1@gmail.com y mi cuenta de Instagram, @reina_de_copas. También estoy en Facebook, pero realmente donde yo estoy activa de momento es en Instagram. Así que si queréis contactarme, hacerme preguntas, pedirme lo que sea, estaré encantada de contestaros. Y no tengo nada más que decir, tendría muchas cosas más que decir, pero no me quiero extender demasiado. Ha sido un placer compartiros con vosotros un pedacito de la historia de este oráculo, del oráculo Belín. Realmente estoy muy contenta de haber participado en esta ponencia. Lamento de nuevo no poder estar con vosotros para poder contestar en directo las preguntas que podáis tener.
Y luego anunciaros también que voy a sacar un curso dedicado al oráculo Belín en el mes de octubre de 2024. Lo estoy componiendo y elaborando después de tantos diarios de lecturas y tanto estudio y tantas notas tomadas a lo largo pues, de mi experiencia vital con este oráculo y de incluirlo en las consultas solo o también como complemento del tarot. Así que sin más, os deseo que sigáis disfrutando de las ponencias de mis compañeros, que me contactéis si así lo sentís y os abrazo y os beso a todos y a todas y muchísimas gracias otra vez a las organizadoras, a Laura y a Maeva y espero veros pronto por aquí o si no nos vemos en otros lugares digitales para compartir siempre la cartomancia y el amor a la cartomancia. Un beso para todos.